Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Yo soy Emilio Domínguez y conduzco este espacio que es emitido por Informe C, medios de comunicación digital y alternativo. Este programa lo pueden seguir por las cuentas de Twitter y YouTube. Esta noche estamos con un nuevo personaje, activista social, líder e impulsor de organizaciones como la Fundación Cecilia Rivadeneira, la Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer, el Movimiento Imparables y el Cabildo Cívico de Quito. Le doy la bienvenida a Wilson Merino, mejor conocido como Will Merino. Hola Will, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Emilio, me da mucho gusto finalmente haber concertado este espacio de diálogo contigo. Te felicito, es importante aferrarse a los sueños desde joven y pues dar ejemplo, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta. Mi mamá solía decir que, mi mamá me decía, Uy, no importa lo que quieras ser en la vida, lo importante es que seas del mejor. Así que bueno, espero que seas y te conviertas en el mejor periodista y que sigas labrando este futuro en base a la experiencia. Muchas gracias, Will, por tus palabras. Siempre me gusta comenzar mis entrevistas con esta pregunta. ¿Qué querías ser de grande cuando tenías 14 años? ¿Qué te gustaba a esa edad? Tenía varios sueños. Quería ser Jesús Fichamba. Cuando tenía tu edad, veía la tele y vi el OTI, y cuando vi a Jesús Fichamba ganar el OTI y toda la gente orgulloso de sentirse ecuatoriano, yo quería ser Jesús Fichamba. También quería ser dueño de un peaje. Me parecía increíble, ¿no? Pasar por una calle, por la carretera, y que hay alguien que tenga un palito y que pues tú tengas que pagarle por pasar por la calle. Eh, y bueno, creo que siempre he tenido también este deseo del servicio, ¿no? Vengo de una familia que tiene este gen político. Mi papá participó en política, mi madre trabajó en temas más judiciales, en el sistema judicial, y bueno, desde niño también he estado muy inclinado al tema del servicio. Me gustaría que nos cuentes cuáles son tus mejores recuerdos de tus padres. Eh, de mi mamá tengo varios, ¿no? Eh, Quizás, ¿no? Ese momento en la noche cuando uno no puede dormir y tiene miedo y se levanta de la cama y va a la cama de la mamá le abraza, te acurruca y te duermes, ¿no? Con mucha paz. Eh, y con mi papá quizás esta relación más de amigo. Yo generé un vínculo más cercano con mi papá ya de, no tan de niño, ¿no? Quizás cuando yo ya era adolescente. Y bueno, las conversaciones con él, creo que por ahí va. Los viajes también con los dos, mis dos papás eran muy exploradores, muy viajeros, ¿no? Y creo que esos momentos también los disfrutaba mucho. Wilson, después de la pérdida de tus padres, ¿qué crees que te permitió seguir adelante con tu vida y tus proyectos? Eh, yo creo que el ser humano en términos generales es una persona resiliente, ¿no? Con el tiempo uno siempre está mejor, ¿no? Creo que soy un optimista y creo que el optimismo que tengo viene dado de la gente que voy conociendo en el camino y que me va transformando. Y así como he perdido a mucha gente querida, también he ganado mucha gente querida, ¿no? Eh, tengo una familia, tengo una esposa, tengo unas hijas, tengo amigos, te tengo a ti ahora, ¿no? Que te he visto y además que te quiero mucho por expresar una opinión en un espacio donde es una jungla. Y creo que eso es lo que tengo, ¿no? Gente que confía y que apoya un sueño, un ideal de transformación, ¿no? El poder construir una sociedad distinta donde cada día vivamos todos cada día mejor. Muchas gracias, Will, por tus palabras. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con tu hermana Sofía, quien es política, fue candidata a concejala, fue candidata a vicepresidenta en la última elección junto a Isidro Romero como binomio? Es una relación muy cercana en el ámbito familiar.
eh, el tema político es un tema difícil, ¿no? La política destruye hogares, destruye familias, destruye reputación y bueno, yo he intentado mantener este tema político con ella, llevarlo con mucho tino, ¿no? Eh, en el momento en el que ella ha decidido participar, pues yo, la forma de ayudarla ha sido no participar, ¿no? Y un poco generando estos espacios para que ella pueda también tener la oportunidad de vivir sus sueños. Y bueno, creo que ahora los dos somos más maduros, los dos hemos forjado experiencias y bueno, espero que tengamos la posibilidad de construir un proyecto serio de futuro, un proyecto colectivo en unidad, ¿no? Eh, yo espero que estemos siempre juntos para apoyarnos los unos, yo a ella y ojalá ella también a mí. Wilson, háblame de tus proyectos. En la introducción mencioné que tú lideras, impulsaste las iniciativas como la Fundación Cecilia Neira, en honor a tu madre, el Frente Nacional contra el Cáncer, el Movimiento Imparables, el colectivo, el Cabildo Cívico de Quito. Cuéntame en qué consisten estos proyectos. Sí, bueno, todos estos son proyectos de acción colectiva, ¿no? Pensar en unir voluntades para plantear procesos, ¿no? Los procesos son esos, son procesos vivos que van creciendo, que se van transformando. La Fundación Cecilia Roaneira salió así, desde la sensibilidad de un hijo que perdió a su madre, víctima del cáncer, y que pues tomó la decisión de hacer algo más por las personas que enfrentan esta enfermedad, sobre todo los niños. Eh, pero la fundación se ha convertido en un espacio común donde muchas personas se han unido en función de diferentes necesidades, búsquedas, aportes, ¿no? Entonces ya no soy solo yo, es el resultado de muchas personas que tienen muchos sueños y que vamos construyendo una organización que finalmente nos une el deseo de servir y de mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por el cáncer. Eh, ya cuando estás en este camino te das cuenta que la fundación no es suficiente, ¿no? La fundación es como un micromundo y que nosotros tenemos capacidad de incidir en los aspectos marginales, ¿no? En cumplir un sueño a un niño, en generar alguna fuente de empleo para alguna familia, en lograr que algunos niños de la Amazonía puedan hospedarse. Pero en realidad la problemática es tan compleja, las asimetrías, la desigualdad, la pobreza es tan aguda que la misma experiencia social te va empujando a incidir en las políticas públicas. Y fue así que nació el Acuerdo contra el Cáncer, que es una red de organizaciones sociales que finalmente impulsamos una iniciativa popular normativa, ¿no? La posibilidad de que los ciudadanos, a través de un proceso participativo, podamos llegar al legislativo a proponer un proyecto de ley. Y lo hicimos, ¿no? Fue un proceso que se construyó con la gente en comunidad, con muchos pacientes oncológicos y sus familias. Y posteriormente fue un proceso respaldado y legitimado por cientos de miles de firmas, lo que nos permitió llegar a la asamblea a levantar la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y si bien el acuerdo contra el cáncer, por la mediocridad de la clase política, no ha logrado convertirse en ley, lo que nos queda es el proceso, ¿no? Y ha sido un proceso muy enriquecedor en el cual nos hemos convencido de que el poder está en la gente, en la medida en la que nos organicemos, nos informemos y nos movilicemos. Y eso después derivó en una iniciativa local también de democracia, de participación, de democracia directa, que es el Cabildo Cívico de Quito, que es una red epistémica de profesionales, gente que tiene conocimientos técnicos en diferentes áreas, organizaciones sociales, para pensarnos la ciudad y proponer desde la ciudadanía una visión colectiva de ciudad. Y nos desafiamos a muchas cosas, a generar diálogos con los candidatos en las últimas elecciones, a crear un espacio radial para darle voz a la ciudadanía, a generar vínculos con el gobierno local. Y bueno, finalmente lo que más me enorgullece es que
si bien yo ya no estoy liderando estas tres iniciativas, las tres iniciativas siguen allí, siguen vigentes, ¿no? La Fundación Cecilia Rivadeneira está allí, han pasado 18 años y es una organización sólida. La Red Acuerdo contra el Cáncer está allí, las fundaciones que luchan contra el cáncer siguen insistiendo en las demandas de los pacientes oncológicos y el Cabildo Cívico también está allí. Tiene una voz propia, una voz colectiva, y creo que el fortalecer institucionalidad en un país que la carece, ¿no? Por las disputas del poder por el poder, creo que es un acto responsable, ¿no? Y además creo que es el camino finalmente para construir bienestar general para la comunidad. Y en julio de 2020, cuando Otto Sonnenholzner renunció a la vicepresidencia para supuestamente ser candidato a la presidencia, circuló tu nombre para integrar una terna a la vicepresidencia. Tú lo desmentiste y lo rechazaste. Quiero preguntarte si en algún momento te propusieron ser parte del gobierno de Lenín Moreno y también, ¿qué opinas del gobierno anterior? Como lo dije en esa vez con el gobierno anterior, ni a la esquina, ¿no? Creo que es un gobierno que le hizo mucho daño al país, un gobierno que achicó el sistema de salud, ¿no? Que liquidó a muchos médicos, que destruyó todas las prestaciones sociales, un proyecto que además no fue leal a los principios, ¿no? Y creo que eso es algo que quienes estamos inmersos en el servicio público lo tenemos que rechazar, ¿no? Creo que no se trata de serle fiel a una persona, pero sí a unos principios, a un proyecto de gobierno, a lo que tú presentas a los ciudadanos cuando ellos van a votar. El expresidente Moreno en época de campaña firmó el acuerdo contra el cáncer y cuando llegó a gobernar se olvidó de ese compromiso que había asumido con los ciudadanos, ¿no? Así que bueno, yo he sido muy crítico a los valores, a los antivalores del anterior gobierno y evidentemente cuando mi nombre circuló, pues yo salí a decir que no estaba interesado, que no iba a participar. Eh, no se trata de llegar al poder por llegar al poder, ¿no? Yo creo que hay que también construir un proceso. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia que permita que la gente finalmente busque caminos para el desarrollo, para un desarrollo más sostenible, ¿no? Para un desarrollo donde nadie se quede atrás, un desarrollo más justo. Y, y bueno, creo que hay que seguir insistiendo. Me llegó la información, varias personas me contactaron en ese entonces para tantear si estaba interesado, pero evidentemente no estuve y pues fui frontal en decir que no estaba interesado en participar en el gobierno del expresidente Moreno. Wilson, hasta hace poco te desempeñabas como director de Conquito, agencia de promoción económica de la ciudad. Quiero conocer cuáles fueron los motivos para que presentes tu renuncia al cargo. Sí, Conquito es una agencia de desarrollo, ¿no? Es una corporación privada sin fines de lucro que tiene un directorio multiactoral. Y cuando yo llegué a Conquito, lo que hice fue justamente fortalecer esa institucionalidad, ¿no? Tratar de blindar a Conquito de las discusiones inútiles de los políticos, ¿no? De la disputa del poder, que en ese entonces era la disputa entre el exalcalde Yunda y los concejales, ¿no? Y tratar de construir una institución técnica que responda a las necesidades de la gente, sobre todo las necesidades de los emprendedores, de los caficultores, de las huerteras y todos los que trabajan alrededor de la agricultura urbana y participativa, de los actores de la economía popular y solidaria, ¿no? Como centrar mi esfuerzo en lo técnico, en identificar problemas y desde la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad proponer soluciones. Y eso fue lo que hicimos. Uno de los grandes desafíos fue fortalecer la institucionalidad para poder atraer fondos de cooperación internacional, ¿no? Lo que más necesita la ciudad hoy por hoy para salir adelante son recursos. Y creo que se logró. Logré, entre otras cosas, captar $9 millones de fondos no reembolsables de la cooperación coreana, $500,000 de la cooperación española. Hace poco nos acaban de informar la cooperación alemana, FIAREM,
que ganamos el premio para administrar $1 millón en temas de procesos productivos para proteger el bosque en el noroccidente de Pichincha. Articulamos esfuerzos con el PNUD, con UNICEF, trabajamos con la cooperación americana, con WOCU y con USAID. Es decir, volcamos nuestros esfuerzos para captar más recursos para la ciudad, justamente aprovechando la institucionalidad, el entender que somos una corporación privada sin fines de lucro, desde lo técnico, ¿no? Y que los temas políticos no afecten a la institucionalidad de Conquito. Y creo que fue un proceso desafiante, pero se logró, ¿no? No tengo ninguna vinculación con ningún político, nunca he estado afiliado a ningún partido político, lo mío ha sido desde siempre el servicio. Y sensible a la situación política que vivía en ese entonces el municipio, puse a disposición del directorio mi cargo. El ente rector de Conquito no es del municipio de Quito, sino es del directorio, donde el municipio es un actor más, ¿no? Pero finalmente quien toma las decisiones estratégicas en Conquito es del directorio. Quien me invitó a participar en Conquito fue el directorio. Quien me eligió como director ejecutivo fue el directorio. Y bueno, luego de que puse a disponibilidad del directorio mi cargo, el directorio se reunió y me ratificó en funciones, me pidió que asuma el desafío y que me quede. Y bueno, hace algunas semanas donde nuevamente asume la conducción de la ciudad el alcalde Guarderas, lo difícil fue encontrar a una contraparte que no entendía que Conquito es una corporación privada sin fines de lucro, ¿no? Y que ellos entiendan o sientan que Conquito también puede ser una institución donde ellos pueden disponer como lo están haciendo en el resto de dependencias, ¿no? Hubo un pedido en el directorio de que ponga la renuncia, que además generó mucha molestia en algunos de los miembros porque yo ya había sido ratificado. Algunas conversaciones donde finalmente me decían que la labor de Conquito fue muy importante y que todo el mundo reconoce el tema técnico, pero que es un tema político, ¿no? Y que lo sentían mucho. Frente a lo que estaba sucediendo, decidí actuar y presenté mi renuncia irrevocable al presidente del directorio, en este caso el alcalde Guarderas. Y bueno, eso es lo que sucedió. Me voy apenado, creo que la inestabilidad institucional, la polarización y la fragmentación es algo que nos afecta a todos los quiteños por igual, pero mi compromiso es con Quito, con los quiteños y con quiteñas, y creo que siempre habrán espacios para hacer algo más por la gente, para construir oportunidades, ¿no? Así que bueno, ahora dejo con Quito el próximo día lunes, que finalmente será el directorio donde finalmente tendré que presentar un informe, poner a conocimiento de los miembros mi renuncia y finalmente elegirán un director. Estoy de alguna manera contento porque creo que ese anuncio que yo hice ha hecho reflexionar a la gente del municipio y están pensando en perfiles técnicos para Conquito, y si es que eso sucede, pues yo lo aplaudiría, ¿no? Conquito tiene que ser una institución técnica. Las necesidades de los emprendedores, de los actores de la economía popular y solidaria necesitan gente técnica que conozca del tema, y pues espero que finalmente eso suceda. Y tras la renuncia que presentaste en Conquito, ¿qué se viene para Wilson Merino? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Desde qué espacios estará? Yo creo que siempre he mirado en la construcción desde abajo, ¿no? Es difícil, es el camino más largo, más difícil, pero creo que es el más sostenible, ¿no? Ese camino que busca finalmente incidir en la transformación de la cultura, ¿no? De la cultura cívica, de la cultura ciudadana, de la cultura democrática. Y eso hice en Conquito, eso hice en la Fundación Cecilia Rodaneira, eso hice en el Cabildo Cívico de Quito, eso hice en la red Acuerdo contra el Cáncer, y seguramente seguiré buscando caminos desde esa perspectiva, ¿no? Creo en los procesos que se construyen con la gente, y bueno, finalmente creo que
que hay que seguir apostando por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que este país está hecho de gente buena. Creo que nos quieren hacer creer que los ecuatorianos somos malos, y creo que no es así, ¿no? Creo que la confrontación y la polarización está en ese grupo de políticos y de la clase dirigencial. La gente común, el ciudadano de pie, es solidario, el ecuatoriano es buena gente, el ecuatoriano es alguien de valores, aprecia a la familia, le gusta trabajar para garantizar el sustento de su familia. Y creo que hoy más que nunca hay que construir con la gente de cara a la responsabilidad de construir mayores oportunidades para ti, que tenemos nosotros, quienes somos un poco mayores, la responsabilidad de heredarte una ciudad mejor que la que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? Así que desde esa responsabilidad creo que hay que asumir el desafío. Wilson, ¿cómo ves a la ciudad de Quito? Eh, Muy polarizada, muy fragmentada, profundos problemas irresueltos que están allí: clasismo, racismo, regionalismo, ahora también xenofobia, la mala política, ¿no? Que busca generar estas etiquetas, que eres lo uno o que eres lo otro, que no permite encontrar puntos medios, ¿no? O tener más matices, más colores, ¿no? Una paleta más amplia. Eh, Creo que hay grandes problemas, ¿no? La inseguridad, o la percepción o la sensación de inseguridad que tiene la gente, ¿no? La pobreza, el hambre, mucha gente que está en situación de calle, que no se alimenta, o que no se alimenta bien, el tema de la desnutrición infantil crónica, que se observa más en la zona urbana y en la zona periurbana y rural, el tema de, de la salud desde un enfoque integral, ¿no? No solamente es curar el COVID, hay que también pensar en sanar anímicamente a Quito, una ciudad que está devastada, que la gente tiene pocas perspectivas de futuro, que la ciudad está decaída, ¿no? Incidir en la salud mental, no como una bandera de campaña, ¿no? Porque ahora ya mucha gente empieza a hablar de la salud mental como una bandera de campaña, sobre todo la clase política, sino realmente desde la sensibilidad de entender o generar empatía de cara a las personas que están sufriendo, ¿no? Que eso es lo que nosotros hemos hecho desde la Fundación Cecilia Roaneira desde hace 18 años, ¿no? Resignificar el concepto del cáncer, ¿no? Que el cáncer no sea un sinónimo de muerte, sino que sea un sinónimo de esperanza, de lucha, de comunidad. Eh, Creo que la ciudad tiene que producir, los niveles de desempleo son muy altos, ¿no? Eh, el tema del cierre de los negocios, de las pequeñas empresas, sigue ahí. Cada día seguimos escuchando de más negocios familiares que lastimosamente cierran sus puertas. El tema de la migración, ¿no? Otra vez la fotografía, bueno, creo que tú eras muy chiquito, pero claro, yo recuerdo el 99, 2000, gente parada en los exteriores del aeropuerto viendo a sus seres queridos partir. Así que bueno, la situación es compleja, ¿no? Pero es justamente en los momentos difíciles donde la gente tiene que actuar, ¿no? Es justamente en los momentos difíciles donde necesitamos motivar a que la gente participe activamente de la vida en comunidad, ¿no? Eh, Luchar contra la inseguridad con más comunidad, ¿no? Luchar contra el desempleo con organización barrial y comunitaria para favorecer la economía social, por ejemplo, ¿no? Luchar contra, contra el pesimismo, ¿no? Con el empoderamiento del espacio público, a través de cine comunitario, bailoterapia en los parques, ¿no? Cuentacuentos, bibliotecas móviles, ¿no? Y yo creo que hay que recomponer el tejido social. Creo que la prioridad de la ciudad capital es recomponer ese tejido social que está tan roto como resultado de la irresponsabilidad de la clase política y dirigencial del país. ¿Qué opinas de este nuevo rumbo que tendría la ciudad con Santiago Guarderas como alcalde? Sí, no tengo muchas perspectivas, la verdad. Creo que la clase política, en términos generales, está muy desconectada
de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? A los políticos lo que les interesa es el quítate tú para ponerme yo, ¿no? El defender sus diminutos y mezquinos intereses, ¿no? Cuando los problemas de la gente son otros. A la gente lo que le preocupa es cómo parar la olla, cómo alimentar a la familia, cómo lograr que los hijos no abandonen la universidad o que los hijos puedan ir a la escuela, sobre todo ahora en época de pandemia, cuando muchos de los niños han dejado de estudiar, cómo salir al parque y no tener esta sensación de inseguridad, ¿no? Cómo subirnos al transporte público, las mujeres se suban al transporte público y que no sean objeto de la violencia. Esos son los problemas de la ciudadanía y creo que la clase política no lo está viendo. Y eso se repite en lo local, en el ámbito del Consejo Metropolitano, en las disputas del poder, pero también se ve en la Asamblea Nacional y también se ve en el gobierno, ¿no? Nacional. Ayer la discusión de Fernando Villavicencio con el legislador Salvador Quispe te da muestras de ello, ¿no? Es una disputa estéril, superficial de los egos de los políticos, ¿no? Pero no es una discusión propositiva para construir oportunidades para la gente. Lo mismo, la disputa entre el legislativo y el ejecutivo por el poder, ¿no? Por saber quién es más fuerte, quién tiene más poder. Pero no hay esta responsabilidad con la gente de construir unidad en el propósito y unidad en el propósito para sanar, para alimentar y para producir. Y exactamente lo mismo sucede en el Consejo Metropolitano de Quito, ¿no? Bandos opuestos, procesos que desde mi perspectiva no gozan de mucha legitimidad ciudadana, ¿no? Y bueno, creo que hay que resistir. Creo que hoy más que nunca hay que apelar a la resistencia, ¿no? Y tratar de organizar a la gente que tiene esta curiosidad o este interés de participar, en mantenernos unidos, ¿no? Y tratar de construir algo que sea beneficioso para todos. Wilson, hace pocos días el portal 4 Pelagatos publicó un artículo donde señala, entre comillas, el correísmo y el yundismo ya tienen un nombre para el 2023, Wilson Merino. Primero quiero preguntarte cuál es tu reacción ante esta publicación y segundo quiero preguntarte frontalmente, ¿serás candidato a la alcaldía de Quito en 2023 o alguna otra dignidad? Sí, bueno, sobre la primera creo que lo más fácil, ¿no? Es justamente encasillar, ¿no? Y esos son profundos problemas irresueltos que tiene el país, ¿no? Indio contra blanco, ¿no? Serrano contra costeño, hombres contra mujeres, correísmo contra el anticorreísmo, ¿no? Siempre tratando de etiquetarnos en algo, ¿no? Y la verdad es que somos mucho más que eso. Somos personas que tenemos un pensamiento propio, que tenemos la capacidad de construir nuestros propios caminos, que podemos ser capaces de transformar todo esto que nos genera tanta indignación y tanto dolor en otra cosa, desde la acción positiva. Así que bueno, yo creo que es justamente esta lógica de querer dañar, de querer estigmatizar, ¿no? Un poco generar este perfil medio criminal, ¿no? Que te encasilla en algo, ¿no? Y eso es parte de la mala política, ¿no? De esta degeneración de la política, ¿no? Donde no hay esta construcción en base a los argumentos, a las propuestas, al proyecto de ciudad o de país que quieras construir, ¿no? Así que bueno, yo en realidad lo que recojo de todo esto es el multitudinario apoyo de la gente, ¿no? Gente que con todos los errores que pueda tener, tengo una trayectoria de servicio que no la he forjado de un día para el otro, sino que son 18 años, la mitad de mi vida dedicado a servir. Y hay mucha evidencia de que finalmente es un sentimiento y una decisión auténtica, ¿no? Y que además nace de momentos muy difíciles, muy personales, desde el dolor, desde la pérdida. Así que me quedo con el agradecimiento de la gente que ha salido espontáneamente a solidarizarse frente a estos ataques, qué sé yo, que son parte de esta vieja política. Y por otro lado, me parece que también es no sé, un mensaje de que la gente
la gente que vive del status quo, los que se benefician de este sistema injusto el día de hoy, este sistema injusto que beneficia a una minoría en detrimento de las grandes mayorías, están asustados porque creen que puede surgir un proyecto transformador, un proyecto ciudadano, un proyecto de la gente, un proyecto que finalmente inspire, ¿no? Que nos permita resignificar la política, ¿no? La política desde el servicio, ¿no? Desde un proceso, ¿no? Desde lo social a la política, ¿no? Porque te das cuenta que no se trata solamente de tener voz, sino que se necesita tener voz y voto para desde la política lograr, entre otras cosas, que la gente de los barrios marginales pueda tener acceso a los servicios básicos como el agua potable. Y porque el agua potable es fundamental para que las personas no se enfermen de cáncer, ¿no? Y eso solo lo vas conociendo desde el proceso, ¿no? Desde entender que los pacientes con cáncer en el país no se mueren de cáncer, se mueren por la pobreza, por las grandes desigualdades, porque el sistema es injusto, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo y creo que hay que seguir forjando este proceso. Yo creo en los procesos, ¿no? Yo creo en construir institucionalidad. Creo que tiene que surgir algo esperanzador en medio de tanta pobredumbre. Y bueno, estoy muy motivado y muy decidido a promoverlo, ¿no? A promoverlo, a articularlo. Creo que en eso soy bueno, soy un buen articulador. Creo que algo que he aprendido durante estos años es a pensar en lógica colaborativa, ¿no? A sacrificar ciertos intereses individuales por un interés común, por el bienestar de todos, ¿no? Salir del yo y pensar en un nosotros. Así que bueno, creo que desde esa construcción hay que seguir empujando, ¿no? Más allá de la candidatura o no, creo que lo que la ciudad necesita es un proceso auténtico, un proceso que inspire, un proceso transformador, un proyecto de ciudad, un proyecto que de alguna manera ataque los problemas de la coyuntura, pero que no descuide el futuro, ¿no? Por ejemplo, invertir en ciencia, en innovación, en tecnología, ¿no? Que es la única forma en la que la ciudad va a poder dar un salto exponencial. Pensar en una ciudad más verde, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Después de la pandemia del COVID y de la situación tan adversa que estamos viviendo, una ciudad más global, que esté conectada con el mundo desde lo local, ciudad más diversa, ¿no? Que nos reconozcamos todos como verdaderos hermanos iguales, ¿no? Con respeto, con tolerancia, ¿no? Reconociendo que la verdadera riqueza de nuestro país no está en las montañas, no está en los ríos, no está en la Amazonía, ni siquiera en las Islas Galápagos, ¿no? La verdadera riqueza de este país está en su gente, ¿no? Y cuando nos convenzcamos de eso, finalmente este país va a transformarse, ¿no? Así que bueno, soy un optimista, creo en la gente, todo lo que yo he construido ha sido gracias a la gente, ¿no? Alguna vez tuve el sueño de tener una escuela granja para niños con cáncer y finalmente está allí y es el resultado de la acción colectiva, ¿no? De la suma de muchas manos para plantear un objetivo común. Y si el desafío más adelante es construir un proceso que nos permita plantearle a la ciudad una visión colectiva, pues estamos como muy decididos a hacerlo, estamos muy decididos a seguir articulando esfuerzos de mucha gente para responder los problemas de la ciudad y construir más oportunidades. Wilson, es decir, que no descartas una posible candidatura. No la descarto. Creo que no es la primera vez que de una u otra forma mi nombre suena, ¿no? Ya lo dijiste tú, cuando el ex vicepresidente Sonel Honsner renunció, mi nombre sonó en las últimas elecciones presidenciales. Dos partidos políticos me contactaron para que sea candidato presidencial. Otro partido me contactó para que sea candidato vicepresidencial. Algunos partidos me han contactado para ser candidato a asambleísta. Pero yo creo que en el fondo uno de los graves problemas son justamente los partidos políticos, ¿no? Partidos políticos verticales con dueños, ¿no? Dueños que tienen grandes chequeras, grandes caudillos, ¿no? Partidos de alquiler, ¿no? Un partido de alquiler que fue lo que hizo que el ex alcalde y el actual alcalde lleguen a la asamblea al municipio y una vez que estaban en los cargos rompan palitos, ¿no?
Y ese es el resultado de la mala política, ¿no? De la falta de institucionalidad. Así que yo creo que hay que construir un proceso con la gente, creo que hay que jugar dentro de la democracia, ¿no? De los instrumentos democráticos que hay. La democracia se construye con más democracia, la calidad de la democracia se construye con la participación de la gente, así que bueno, hay que seguir apostando para que la gente se vincule y participe decididamente de procesos. Y efectivamente estoy como muy presto a articular los esfuerzos de mucha gente para poder presentarle a la ciudad una visión colectiva. ¿Con qué ideología tú te identificas? Eh, Nunca he estado afiliado a ningún partido o movimiento político, pero llevo 18 años trabajando en las organizaciones sociales, ¿no? Y eso pues creo que dentro del espectro político me hace pensar más desde la izquierda, ¿no? Desde la necesidad de construir bienestar en la vida de la gente, ¿no? Generar empatía, ¿no? Fortalecer la institucionalidad para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? El crear oportunidades de ingresos mínimos para la gente, ¿no? Sobre todo de construir dignidad. Eh, Creo que en un tema más de valores soy una persona bastante liberal. Creo que, entre otras cosas, hay que impulsar la legalización del aborto, ¿no? Creo que los hombres no tenemos ningún pito en ese asunto, ¿no? Las mujeres tienen que decidir por ellas mismas, ¿no? No creo que haya otra discusión, ¿no? Las mujeres son quienes tienen que decidir sobre sus cuerpos. Eh, Creo que hay que luchar contra el status quo. Creo que hay que plantear nuevos términos de construcción. Creo que hay que fortalecer la clase media. Creo que hay que generar oportunidades para los jóvenes, ¿no? Creo que si hay algo que debería hermandar a todos los ecuatorianos es el impulsar un nuevo paradigma educativo, donde todos seamos conscientes que la escuela es la principal herramienta de transformación social, no la única, pero sí la más importante, ¿no? Eh, Más que la universidad, ¿no? Más que el bachillerato, la escuela, ¿no? Una escuela transformadora, ¿no? Una escuela renovada, que más allá de tener buenos estudiantes, tengamos buenos ciudadanos, eh, niños compasivos, niños que aprendan a cuidar de la naturaleza, a defender a todos los seres vivos, a tener un pensamiento propio como el tuyo, ¿no? A defender su propia verdad, que no es ni la mía, ni la de tu mamá, ni la de tu abuelo, es la tuya, ¿no? Y tú tienes que luchar por tu verdad, y eso es algo que la escuela tiene un rol importante. Eh, Creo que hay que fortalecer el tercer sector, ¿no? Creo que las organizaciones sociales juegan un rol fundamental en el desarrollo, ¿no? Creo que el tercer sector puede recoger lo mejor del sector público y lo mejor del sector privado, trabajar con la eficiencia de trabajar para la gente, ¿no? Que es el deber ser de lo público. Creo que hay que trabajar en la igualdad, ¿no? Construir equipos más diversos, ¿no? Con más capacidades, ¿no? Sobre todo ahora en un mundo cada día más global, ¿no? Eh, pero creo que también hay que jugar en las reglas del mercado, ¿no? Nos guste o no, hay unas reglas en el mercado y hay que fortalecerlas, ¿no? Hay que fortalecer la posibilidad de que las empresas sigan haciendo negocios, que las mismas puedan seguir generando empleo, fortalecer la seguridad jurídica del país, captar más inversiones, ¿no? Creo que un actor importante para atraer inversiones hoy por hoy al país es la sociedad civil que puede captar fondos para proteger el bosque nublado, por ejemplo, ¿no? En el Chocó andino. Ahora nosotros mismos desde Conquito hemos logrado captar $1 millón de la cooperación alemana para proteger el bosque, ¿no? Entonces creo que por ahí hay muchas oportunidades, Emilio. Interesante, Wilson. Tu activismo social estaba enfocado en la lucha por las personas que padecen cáncer. Has acudido en varias ocasiones a la asamblea, en el CNE has presentado firmas y siempre has luchado por este proyecto de ley de lucha integral contra el cáncer. Y bien lo mencionabas, este proyecto no ha sido considerado, no ha sido tratado en la asamblea. Quiero que me cuentes más de este proyecto y también cuál es la impresión que tienen los sectores, los frentes que luchan contra el cáncer sobre que la Asamblea no
no de paso a un proyecto tan importante como es el que menciono. Sí, lo que te mencionaba antes, ¿no? Creo que lo importante es un proceso, ¿no? Y un proceso que se construye con la gente. Y eso fue el acuerdo contra el cáncer, ¿no? Varios líderes de organizaciones sociales que han captado o han logrado eh, generar mucho conocimiento a través de años de servicio, nos pusimos de acuerdo y construimos proyecto de ley, un proyecto de ley que luego se nutrió con el aporte de miles de pacientes con cáncer y que finalmente llegó a la Asamblea vía iniciativa popular normativa, es decir, con la legitimidad de las firmas, la legitimidad de la gente, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, en la Comisión de la Salud, que es donde se trató la iniciativa popular normativa, los asambleístas tenían más o menos de entre 80,000 y 120,000 votos. El acuerdo contra el cáncer llegó con más de 160,000 firmas de respaldo, es decir, tenía muchísima legitimidad, ¿no? Es la primera vez en la historia del país que se presenta una iniciativa popular normativa en materia de salud y creo que es la segunda en términos generales, ¿no? Creo que hay una, bueno, creo que hay tres, creo que hay una en tema agrario, si no estoy mal, esta iniciativa para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y, bueno, el acuerdo contra el cáncer. Eh, y fue difícil, ¿no? Fue difícil que la democracia representativa comprenda que el poder no está solo en ellos, ¿no? Que hay una democracia participativa que está en la gente y que hay mecanismos de participación que los consagra la Constitución. Y claro, esa falta de entendimiento, ¿no? Creo que la política en nuestro país o los políticos son muy poco profesionales, ¿no? No conocen el marco jurídico, no conocen la Constitución, no leen, no les interesa leer y finalmente se sienten amenazados, ¿no? Cuando las iniciativas llegan con tanta legitimidad, se sienten amenazados. Por un lado, el desconocimiento, ¿no? La falta de educación. Y la otra es los mismos intereses de siempre, los mismos intereses de siempre que finalmente condicionan al poder político, ¿no? Los intereses económicos de la gente que se lucra de la enfermedad, que hay muchos, tristemente, ¿no? Uno pensaría que no, que en un tema como el cáncer todo el mundo va a contribuir y va a arrimar el hombro, pero no, hay muchos intereses en disputa, mucha gente que se beneficia y que lucra del dolor. Y cuando estas iniciativas auténticas surgen, lo que hacen es bloquear, y eso fue lo que hicieron con el acuerdo contra el cáncer, ¿no? La desconexión de la política, de no comprender cuáles son las necesidades de la gente y dedicarse a todo, menos a legislar para resolver los problemas de la gente, ¿no? La asamblea, no de ahora, sino desde siempre, siempre ha estado inmersos en temas de los diezmos, de escándalos de corrupción, destitución, reparto de comisiones, quítate tú, me pongo yo, ¿no? Es como la misma historia de siempre. Y eso, Emilio, creo que no va a cambiar hasta que los ciudadanos decidamos actuar y dar un paso hacia adelante, ¿no? Y construir un proceso político serio, auténtico, transformador, motivador, ¿no? Eh, ¿Qué te digo? Aunque la iniciativa popular normativa no se ha convertido en ley, el proceso es lo más importante, ¿no? El proceso que finalmente motivó a que mucha gente participe, mucha gente finalmente a convencerse de que el poder está en la gente, que el poder ya no está ni en el presidente, ni en el alcalde, ni en el asambleísta, está en los ciudadanos que a través de mecanismos innovadores como la tecnología nos unimos para proponer, para construir, ¿no? Y creo que ese proceso es un proceso vivo que finalmente va a ser el insumo para lo que podamos construir más adelante. Wilson, ¿cuáles otras medidas son necesarias para avanzar hacia una lucha frontal contra el cáncer y la ayuda y apoyo que a las personas que lo padecen? Sí, yo creo que la indiferencia es del cáncer de la sociedad, ¿no? Creo que es un error pensar que lo que le pasa al otro no nos va a pasar, ¿no? El cáncer es algo muy común y todos de una manera tenemos un familiar, un amigo o nosotros mismos estamos luchando contra el cáncer, ¿no? Y creo que no solamente es eso, sino el crear una sensibilidad frente a lo común, a lo de todos, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro y generar empatía. Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que hay que sacarle a la gente de la zona de confort y llevarles a reflexionar sobre lo que la gente está viviendo, que no solamente es
luchar contra el cáncer, sino es además luchar contra la pobreza, la injusticia, la intolerancia, la discriminación. Niños con cáncer que son discriminados por su apariencia física en el transporte público, niños con cáncer que son discriminados o que son excluidos del sistema educativo, niños con cáncer que se mueren sin tener un diagnóstico. Imagínate, niños de la Amazonía que han muerto sin saber que tenían cáncer, ¿no? Niños que han perdido brazos y piernas porque el sistema no funciona, porque hubo un expresidente como Moreno que en vez de fortalecer la institucionalidad pública la achicó, despidió a los médicos, ¿no? Redujo la prestación de servicios sociales, ¿no? Y bueno, creo que justamente es ese despertar, ese generar de conciencia colectiva que nos invite a actuar para construir una sociedad donde cada día vivamos todos y todas cada día mejor. Wilson, ¿cuál es tu libro favorito? Hay un libro que se llama Una hoja en la tormenta, de un escritor chino que se llama Lin Yutang. Es un libro muy bonito, es una novela clásica que cuenta la historia, una historia de amor en medio de una tragedia, ¿no? La guerra entre los chinos y los japoneses. Un libro muy bonito que me acompañó durante el tiempo que viví en China. Yo viví en China 5 años y bueno, es un escritor muy, muy famoso, así que bueno, búscalo. Se llama Lin Yutang, Una hoja en la tormenta. Es del García Márquez de los chinos. Es un chino que tuvo que exiliarse, tuvo que salir de China, vivió mucho tiempo en Hong Kong, en Inglaterra, y es una novela histórica muy bonita. Lo buscaré, claro. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gustan los choclos con queso. Me gustan mucho las frutas, ¿no? Las toronjas, ¿no? Como mucha toronja, mucha sandía. Me gustan las naranjas. Me gustan las ciruelas. Disfruto mucho del desayuno y de la merienda. Creo que también tiene un apego emocional, ¿no? Con mi mamá compartía el café de la noche, ¿no? Tomábamos café comiendo pan con queso en la casa. Yo era el encargado de ir a comprar el pan y el queso todos los días. Y eso es algo que todavía lo mantengo, ¿no? O sea, voy, compro el pan, el queso y como mucho eso, ¿no? Que la vida está hecho de recuerdos, ¿no? Y bueno, esos recuerdos que yo tengo los sigo trayendo al presente y trato de disfrutar de eso también con mi familia. ¿A quién admiras? Eh, Creo que por sobre todas las cosas a mi madre, ¿no? Mi madre fue una mujer muy luchadora, una mujer muy especial, tenía unos ojos verdes enormes, unos churos, una mujer rizada, ¿no? Mi mamá era muy dulce, pero tenía una fiera adentro cuando de defender a sus hijos se trataba, ¿no? Mi mamá fue una profesional muy destacada, muy involucrada con las causas sociales, causas justas. De mi madre siempre descubro nuevas historias, ¿no? De cómo ella ayudó a la gente. Es alguien que tuvo que luchar desde muy joven, se divorció joven, tuvo que luchar contra la pobreza, contra lo que te he dicho, ¿no? Contra el machismo también, ¿no? Que muchas mujeres en el país tienen que vivir. Mi mamá tuvo que luchar contra esta enfermedad tan dolorosa que es el cáncer, un glioblastoma multiforme al cerebro, luchó hasta el final, se operó, logramos extirpar el tumor, pero finalmente fue un cáncer maligno que finalmente me la quitó cuando ella era muy joven. Mi madre murió a sus 43 años, yo tenía 18 años, ¿no? Era bastante joven. Y mi mamá siempre pensaba en nosotros, ¿no? Creo que ella, su gran preocupación es que nunca abandonemos los estudios, ¿no? Tratar de que por más adversidad que estemos viviendo, terminemos la universidad, salgamos a vivir experiencias de afuera. Así que, bueno, sin duda alguna, creo que la persona que más ha marcado mi vida ha sido mi madre. Wilson, ¿quién es la persona que te acompaña día a día? Hay muchas, verás. Tengo una gran amiga que se llama Rebeca. Ella también perdió a sus padres, también perdió a su madre víctima del cáncer y ella estaba acompañándome los últimos 9 años. Ella es española de nacimiento, pero ecuatoriana, más ecuatoriana que muchos de corazón.
Con ella estuve en la erupción del volcán Tungurahua, asistiendo a las familias que tenían quemaduras y la gente que tenía mucha tristeza. Con ella estuve en Manabí y en Esmeraldas durante el terremoto que sacudió a Ecuador. Con ella estuve en la frontera norte, en toda la zona de San Lorenzo, cuando hubieron estos brotes de violencia y asesinaron a los periodistas. Estuve con ella en San Lorenzo, compartiendo con la gente. Durante el paro nacional estuve con ella en los centros de paz, asistiendo a los niños, a los niños y las mujeres indígenas que venían acompañando las movilizaciones. Cuando empezó la pandemia, con ella nos recorrimos todo el país, desde el Carchi hasta el Macará, entregando ayuda humanitaria, ayudando a que la gente se alimente. Así que bueno, ella ha sido como un pilar fundamental dentro de esta lucha, de esta acción colectiva. Mi esposa Daniela, que me acompaña y que sobre todo asume un rol muy fuerte, ¿no? Porque el trabajar con la gente también roba mucho tiempo de la familia, ¿no? A veces injusto, incomprensible, ¿no? Eh, Mis hijas han tenido que criarse mucho tiempo con mi esposa, ¿no? Y justamente porque he estado muy expuesto y muy con la gente en comunidad. Mis hermanos también han sido un pilar muy importante y la presencia de mi mamá, ¿no? Como que siempre está ahí. Eh, yo veo a mi madre reflejada en la sonrisa de los niños, yo veo a mi madre reflejada en el abrazo sentido de los padres, de quienes ayudamos, veo a mi madre reflejada en voluntarios y en personas como tú. Así que bueno, creo que la presencia de mi madre es algo como muy importante en mi vida. Muy bonito. Uy, para finalizar, quiero hacer un ejercicio contigo. Yo te nombro a varios actores políticos y tú me indicas la frase o palabra que se te viene primero a la mente al escuchar el nombre. De acuerdo. Entonces voy a comenzar. Guillermo Lazo. Eh, Desubicado. Lenin Moreno. Vergüenza. Rafael Correa. Eh, Visión de país con problemas en el manejo de la estructura, ¿no? Creo que un grave problema del expresidente Correa fue justamente dejar que el poder se le suba a la cabeza y no forjar un proceso de país, un proyecto de país. Leonidas Issa. Creo que es un líder disruptivo que trabaja desde la acción colectiva, eh, desde la lucha, desde las calles, ¿no? Yo particularmente creo que la lucha no está allí, creo que la lucha está en los mecanismos democráticos, pero sin duda es alguien que lucha desde la acción colectiva. María Paula Romo. Eh, Reparto de hospitales. Cintia Viteri. Quizás lo que se me viene ahora y me genera mucha preocupación es esta pretensión política de legalizar el uso de las armas, ¿no? Creo que es algo que me genera mucha preocupación, ¿no? Y tiene que ver con la mala política, ¿no? Creo que eso es algo de lo que los ciudadanos tenemos que estar muy expectantes y no dejar que suceda, ¿no? Creo que de las peores cosas que nos pueden pasar es permitir el libre porte de armas. Creo que eso podría destruir lo que queda de nuestra sociedad. Yacu Pérez. Yacu Pérez. Sí, la lucha por el agua. Javier Herbas. Creo que Javier Herbas fue alguien que logró salir en medio de una coyuntura política donde la gente justamente buscaba salir de los extremos, ¿no? De el correísmo, anticorreísmo, y creo que
en esa disputa por este país dicotómico logró de alguna manera abrir un espacio para, para un nuevo camino, ¿no? Creo que hay que reconocerle eso a Javier Hermes. Jair Bolsonaro. Me genera eh, escalofrío, ¿no? Creo que esa política radical, ¿no? Sectaria, con tintes fascistas, me genera escalofrío. Y por último, Joe Biden. Yo creo que es un demócrata y creo que hay esperanza en la visión de Joe Biden, ¿no? Creo que defender la democracia como camino y reconocer la diversidad, ¿no? Para desde la diversidad plantear la reconstrucción de una sociedad muy polarizada también como la es la americana después del gobierno del expresidente Trump, representa esperanza. Eso es lo que tenía preparado, Wilson. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido un gusto dialogar contigo y también quiero darte paso para un mensaje final. Sí, bueno, primero quería agradecerte. Ha sido una entrevista muy bonita. Te felicito. Creo que es la primera vez que estoy en una entrevista donde mi entrevistador sabe tanto sobre mi vida y que además me lleva a responder preguntas que son difíciles, que son incómodas y que finalmente requieren de una respuesta. Así que bueno, te felicito por el profesionalismo con el que estás encarando este gran sueño que te has planteado, ¿no? Creo que el periodismo también necesita resignificarse, ¿no? Regenerarse, ¿no? El periodismo no puede ser lo que nos está mostrando los cuatro pelagatos, ¿no? Hay periodistas de primera, ¿no? Y creo que hay que ponerlo en valor y creo que hay que seguir cultivando en las nuevas generaciones la importancia de ese oficio que genera opinión pública, ¿no? Y que pone en el debate nacional los temas que son importantes. Creo que tenemos que no perder la esperanza, creo que hoy más que nunca tenemos que asumir un compromiso con el futuro, ¿no? Atacar la coyuntura, evidentemente, pero pensar en el futuro, ¿no? Por los niños, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, ¿no? La responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, la necesidad de construir un país único, ¿no? Que yo creo que lo es. El Ecuador es un país fantástico, maravilloso, con muchas potencialidades, un país diverso, ¿no? Pero que nos reconozcamos en verdad, ¿no? Y que veamos en el otro a un hermano similar, ¿no? Creo que tenemos que avanzar hacia la construcción de una ciudad y de un país más inclusiva, ¿no? Una ciudad que genere más oportunidades para los pueblos y nacionalidades, para las personas con movilidad reducida, un país más igualitario, ¿no? Un país donde los niños tengan una voz y que además puedan decidir. Creo que tenemos que avanzar hacia la construcción de un país más global, ¿no? No podemos vivir aislados de la discusión global, ¿no? Hay temas que son importantísimos y que necesitamos incorporarnos en esa discusión y en ese actuar desde lo local, pero con una mirada mucho más global. Y creo que el Internet es una herramienta importantísima para lograrlo. Y creo que hay que avanzar en la construcción de una ciudad mucho más ciudadana, ¿no? El ciudadano, la gente común de carne y hueso, que comparte un espacio común, que es la ciudad, ¿no? Gente que nace aquí o que llega a esta ciudad por múltiples razones, ¿no? Y que finalmente tenemos que aprender a convivir, ¿no? Y a construir oportunidades para todos, ¿no? Tener parques más lindos, tener espacios más vívidos, más alegres, ¿no? Salir a disfrutar con la familia y disfrutar con la gente, ¿no? Porque no hay nada más lindo que salir y compartir con la gente, ¿no? Creo que la vida es triste y solitaria cuando uno está solo, ¿no? Y creo que la vida es mucho más maravillosa cuando compartimos con la gente. Así que creo que hay que romper estas taras mentales, estas lógicas perversas que se han construido en nuestra sociedad. No tiene sentido vivir
en conjuntos con murallas, ¿no? Con paredes, con cámaras de seguridad. Y eso solo se va a lograr combatir cuando pensemos en un bienestar común, ¿no? En el que nadie se quede atrás, en el que todo el mundo tenga posibilidades de educación, que todo el mundo tenga posibilidades de ingresos mínimos para satisfacer las necesidades de la familia. Así que, bueno, creo que hay que avanzar en la construcción de esa sociedad, de esa ciudad, de ese país, y creo que la responsabilidad está en nosotros. Así que, bueno, terminar invitando a la gente a participar, a actuar, a informarse, a tener curiosidad y finalmente a no abdicar toda la responsabilidad de la clase política y dirigencial, ¿no? Tenemos que convertirnos en los protagonistas del cambio que queremos ver en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchas gracias, Wilson. A ustedes, amigos, muchas gracias por seguir esta entrevista y recuerden siempre estar pendientes de nuestros espacios de Infórmese. Que tengan una buena noche.